Muy buenos días. Hoy vamos a hacer el ensayo de densidad y grado específica de absorción de agregado grueso, que es la 223. Este ensayo en especial, el objetivo es para determinar una densidad, una humedad y las gradas específicas de los agregados gruesos y finos. En esta ocasión es la 223, que es agregado grueso. Primordial antes del ensayo, hay que mirar el tamaño máximo nominal de la partícula para así mismo poder cuartear la muestra y saber qué cantidad de material es la que vamos a usar. Acá tenemos una ecuación o la tablita del tamaño máximo de la partícula que nos dice para guiarnos. Este es el formato que manejamos nosotros y aquí con su respectiva masa. Dice que es tamaño máximo nominal. Entonces, tamaño máximo nominal es por donde empieza a retener el material, y tamaño máximo del agregado es por donde empieza a pasar. Entonces, ahí vamos a mirar qué tamaño es el que nos pasa, para así mismo mirar en la tabla qué cantidad de material vamos a usar. Entonces, tenemos el material, que es una grava. Entonces nos toca mirar qué tamaño máximo nominal es. Es tamiz de 1 pulgada, para mirar, a ver si me pasa al 100%. Le hago con una cantidad de material y lo paso y empiezo a... Entonces decimos que es 1 pulgada, me paso el 100%. Ahora vamos a mirar el de 3 cuartos. También número 3 cuartos. Vamos a mirar. Y empezamos a tamizar. Entonces aquí me empieza a retener el material. Entonces ahora vamos a la tabla que especifica la norma, qué cantidad debo tomar para hacer mi ensayo. Entonces, como decimos que el tamaño máximo nominal es por donde empieza a retener, entonces me retuve en 3 cuartos. Entonces vamos a sacar una cantidad más o menos de 3000 kilos o 3000 gramos. Aquí la norma me dice que para poder calcular o definir la densidad, toca una densidad promedio. Entonces, como me dice promedio, entonces toca hacer 2 ensayos. Listo. Entonces la norma me manda a un cuarteo, y el cuarteo me la manda la norma 202. Ahí me dice que hay 3 tipos de cuarteo, que uno es con cuarteo mecánico, la B, cuarteo manual, y otro procedimiento que es cuando son arenas en forma de cono y sacar las respectivas muestras. Entonces, como esta no es arena y como no hay cuarteador, entonces vamos a hacer el método B, que es de cuarteo manual. Entonces tenemos la muestra y lo que hago yo, o lo que dice la norma, hay que tener de cuenta que cuando el terreno es uniforme, cuando es irregular el terreno, se debe usar una lona. Y ese es otro procedimiento para hacer cuando el terreno está desnivelado o algo. En este caso pues está nivelado, entonces damos vueltas formando un cono La norma dice que el diámetro debe quedar de 6 a 8 centímetros la altura. Entonces llegamos
Entonces se cogen dos partes, puede ser estas dos o estas dos, y se vuelve a hacer el mismo procedimiento de cuarteo hasta reducir la muestra necesaria que yo necesito para mi ensayo, que son 3000. Siempre dejamos un poquito por encima porque como se tiene que lavar, secar, entonces de pronto me puede bajar la masa del material. Entonces yo siempre por casualidad dejo 500 gramos por encima de lo que me dice la norma. Entonces cogemos lo mismo, esta parte es una parte limpia. Entonces esta la volteamos el cono. Entonces ahora cogemos estas dos y las echamos para allá. ¿Qué hacemos con la muestra restante? La volvemos a unir. Entonces ahora vamos ya a coger reducción de muestra hasta el tamaño, hasta la cantidad de material que voy a necesitar. Entonces cogemos un platón y lo taramos. Pues yo siempre voy más fijo a la masa que yo necesito. Entonces yo cojo el platón y lo taro. Mi balanza 0 y voy a mirar mi cantidad de material. Pues, en este caso voy a coger esta y esta, o también puedo coger esta y esta. Y más o menos le tomo mi masa. Estamos en 4196 gramos o 4 kilos 197. Entonces nosotros decimos que fue en 3/4, tengo una masa de 3000, entonces estamos cumpliendo. Ahora me dice que si el material es muy fino, puedo usar el tamiz del número 8 para dividir para tamizar la muestra. O si es demasiado grueso, que es la norma, puedo usar el tamiz número 4 para sacar los finos, o el agregado que pase el número 4 que no vamos a usar. Entonces el siguiente paso, entonces ya tengo mi muestra y llegamos aquí al lavado. Entonces yo uso siempre el tamiz número 4, o sé usar el tamiz número 4 dependiendo si el agregado es grueso. Digamos este es grueso, puedo usar el 4, pero si es un material de media 3/8, entonces ya puedo usar el tamiz número 8 para lavado. Entonces ya llegamos, ya lavamos la muestra, pues como se lava la muestra normalmente, la norma de lavado de muestra. Bueno, entonces yo ya lavé mi muestra. Este material va al horno a 110 más o menos 5 grados hasta masa constante. Entonces yo llego y lavo mi muestra, que es lo normal, y llego y la meto a mi horno. Es el horno, está calibrado, se mete la muestra. Entonces lo que nosotros hacemos es siempre en las tardes meter todas las muestras húmedas todo para hacer un solo secado. Digamos, no puedo meter ahorita esta y en la tarde me salen más muestras y la voy a meter, no, porque entonces esta ya me coge otra vez humedad y no me sirve. Entonces la dejamos y en la noche la dejamos un día para otro. Entonces ahí estaba, hasta ahí va. Entonces al otro día yo llego y le hago mi primera masa. Entonces
Entonces, en este formato que estamos acá, nos hace falta la masa constante antes del ensayo, ¿sí? Entonces yo llego, la saco del horno, la dejo de 1 a 3 horas secando al aire libre, o si el material es más fino o algo, entonces se deja más tiempo, o hasta que se pueda hacer manejable, que no esté muy caliente, y tomo la masa. Entonces, como la norma me dice que no debe variar más que tiene que ser una masa constante. Entonces acá mirando en el lado 23 me dice que el porcentaje de absorción no debe ser al 0.1%, ¿sí me entienden? Entonces a esa masa inicial yo tengo que sacarle el 0.1%. Ya. Bueno, entonces me dice que es el 0.1%, no debe variar el peso. Entonces, digamos, la primera me dio 4.920 por el 0.1 dividido en 100. No me debe variar más de 4 gramos de una pesada inicial a una pesada después de 1 hora, que sea la masa constante. Digamos, acá me dio 4.920, bueno, entonces aquí ya hay masa constante. Aquí tenemos un mismo valor y acá el mismo valor. Pero entonces si ya me varía más de 4 gramos, digamos 5 gramos, me toca volverla a meter al horno, dejarla 1 hora, sacarla a la hora, hacer el mismo procedimiento, dejarla 1 a 3 horas, hasta masa constante. Bueno, ahí vamos. Listo. Después de que yo tenga mi masa constante y seca mi material, la dejo en agua, que me cubra todo, que no quede ninguna muestra por encima. 24 más o menos 4 horas. La norma me dice que como hay materiales que ya están saturados, se obvia este paso, ¿sí? Pero entonces ya va a los cálculos, va con otra norma. Entonces siempre pues, tratemos de lavar la muestra y secarla y dejarla en agua. Entonces ahí ya cumplieron las 24 más o menos 4 horas. Lo que yo hago es decantar el material acá, el también número 4, con mi muestra, que hago decantar el agua. Siempre tener los platones marcados y tener el papelito, el rótulo de la muestra y eso. Entonces es mejor siempre tener el platón marcado, tanto en el formato como acá, porque si de pronto el papel, digamos, llegue Tatiana o algo, o cualquier persona, X persona no llega y no, que este papel que lo botan, ¿sí me entienden? Entonces queda uno perdido, pues, entonces pone el platón, pues ya que localizar bien. Entonces, ¿qué hago yo cuando en estos casos que tengo mi muestra ahí? Cojo una toalla húmeda mientras le hago mi pesaje. Mientras la subo y eso para que no me pierda. Entonces aquí tenemos la balanza para poder suspender la canastilla. Está la canastilla. Listo, entonces acá me dice que él tiene que tener unos rebosaderos y el agua 23 más o menos 2 grados. Entonces va a poner a recircular el agua. Entonces ahí tenemos recirculando el agua. Tengo allá el churrusco para calentar el agua y esta es para que me recircule el agua, ¿sí me entienden? Porque como calienta hasta ahí, entonces necesito saber que todo el agua caliente o a temperatura esté homogenizada. Entonces, ya cuando se me llene acá, entonces ya empieza a bajarme el agua por los poros o por los huecos, cae ahí y esa me vuelve a recircular.
Listo, entonces ya teniendo nuestras dos muestras, ¿vale? Ensayo. Extendemos la toalla. Y entonces esta, no sé. Llegamos, echamos nuestro material en la toalla. Siempre hay que trabajar con la muestra con la que uno cuartea. Toda la muestra con la que uno cuartea hay que trabajar en material. Llegamos y las partimos. Y empezamos a quitarle el brillo. Ahí no me dice si la toalla puede estar húmeda o seca, me dice que una toalla absorbente. Entonces nosotros usamos esta es la que me ayuda a absorber los poros. Quitarle todo ese brillo a las piedras. Tanto, entonces se coge un platón. Entonces ya tenemos, ya tiene brillo el material. Yo puedo echar al mismo platón mientras le hago el peso en el agua. Y lo tapamos. Ponemos esta toallita. Y vamos al peso. Entonces ahora vamos a mirar la temperatura del agua. Tenemos una temperatura de 22.5. Vamos a mirar el factor de corrección. Entonces está en la termocupla, que es la 203. Entonces 22, 23. Como está negativo, se le suma. Entonces 22.6 más corrección, me dice 0.26. Entonces más 0.26. Tenemos 22.8. Estamos cumpliendo porque me pide 22 más o menos 3. Entonces tenemos tarado el platón y le tomamos su masa antes del ensayo. Digamos que la balanza se estabilice y tomamos su masa 49,94,6. Pongo la canastilla. La norma dice que la canastilla tiene que estar cubierta con el agua. Entonces, como está muy bajita, entonces la subo para garantizar que la canastilla entonces ahí miramos que la canastilla está en el aire. Entonces ceros, 0 está la canastilla, la retiro. Y se le agrega el material a la canastilla. Dentro
con el agua. Le doy unos giros. Quiero que no quede pegando con nada. Quito un poquito el rosadero y dejo que se estabilice mi balanza. Treinta y 31,074. 22,9 temperatura. Listo. Ya se estabilizó la balanza, tomamos temperatura y anotamos su masa en el agua y se procede a sacar la muestra. Y tenemos el plato entonces y examinamos. Y estaba al horno a 110 hasta masa constante. Bueno, ya tenemos nuestro material. Lo ponemos en una toalla. La norma no me especifica si es húmeda o seca, me dice que es una toalla absorbente. Entonces, extiendo mi material. Como recomendación que se da, que el material que se cuarteó para el ensayo es el que se debe usar para hacer el ensayo. No hay que tiene que ser 3.000 gramos y está en 3.200, entonces le saco para completar. No, hay que, como se cuarteó la muestra, se trabaja el material. Entonces llego con una toalla para quitarle el brillo del material. Entonces, traemos un platón y lo taramos. Ceros. Garantizamos que nuestro material ya quitó los finos, el brillo del material. Ponemos la toallita. Dejamos que se nos estabilice nuestra balanza. 46,68,5. 5. Listo. Ponemos el cero a la balanza. Ponemos nuestra canastilla. Tener cuidado de que no peguen las paredes del balde o de nuestro rebosadero. Miramos. Está tapada el agua. Ceros. Y echamos nuestro material a la canastilla. Lo giramos para sacar los vacíos 10 veces y
lo ponemos al agua, teniendo en cuenta que no nos pegue en las paredes y que el agua me tape la canastilla. Lo que necesitamos. Digamos que se estabilice. Ahí ya nos estabilizó 28,89,7. Y tomamos la temperatura. $21 tenemos la temperatura. Vamos al factor de conversión y me dice que es 0,26. Entonces 21,6 más 0,23, 21,83. Va al ensayo y ya va al horno a 110, más o menos 5 grados, hasta masa constante. Se saca la muestra, se ingresa al platón que ya tenemos referenciado, que es el platón 11. El platón 11, que yo ya tengo la masa del platón. Y hasta aquí va nuestro ensayo. Listo. Bueno, entonces cogemos y metemos las muestras al horno a 110, más o menos 5 grados, hasta masa constante. Tener en cuenta el factor de corrección que me tiene el horno a 110. Este factor es menos 0,5, entonces a 110 se le suma 0,5. Entonces quería 110 más o menos 5 grados. Entonces lo programamos y ahí lo dejamos hasta masa constante, que de una pesa a la otra durante un tiempo de lapso de 1 hora no me varíe más del 0,1%. Ya de que no me varió, entonces esa ya es la masa seca en mi material.